Buenos días, nos volvemos a encontrar nuevamente en otro video. En este caso vamos a ver cálculo de distancias mediante funciones trigonométricas. Antes solamente les recuerdo suscribirse a mi canal, me encuentran como Joel Fuentes Vargas. Dar la campanita para que ustedes se enteren de todo lo que voy subiendo para ustedes. Y obviamente darle un poderoso like. Bueno, vamos a empezar propiamente con el tema. Para esto tenemos que recordar un proceso elemental de cómo se despeja. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a utilizar en este tema. Imaginemos que A y B son valores conocidos, valores numéricos. En ambos casos son dos despejes diferentes. Y necesitas encontrar una incógnita. Entonces, ¿cómo despejar X en esta ecuacióncita? Bueno, pues lo único que vas a hacer aquí es quitar B que divide, pasa multiplicando. Entonces X es igual a la multiplicación de A por B. Y ya tendrías el despeje. Vamos al otro lado. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí como X está en el denominador, primero debes de pasar al otro miembro de la igualdad. X que divide pasa multiplicando, dejando únicamente a B del lado derecho. Y para despejar a X, A que multiplica pasa dividiendo. Entonces, si te encuentras tú con este tipo de estructura para hacer un despeje, ya vas a ver cómo despejar X. Y lo mismo, si X se encuentra en el denominador, ¿cuál sería el proceso para despejar X? A continuación comenzaremos propiamente con lo que es el tema de cálculo de distancias, relacionándolo con las funciones trigonométricas. Bueno, comencemos. Tenemos un triángulo rectángulo. Y vamos a recordar que las funciones trigonométricas son aplicables solo a los triángulos rectángulos. Lo mismo que el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la diferencia? Que en el teorema de Pitágoras necesito conocer por lo menos dos lados. Y aquí solamente conozco uno. Los otros dos son desconocidos. Sin embargo, tengo como dato uno de los ángulos. Y en ese ángulo es en el que nos vamos a apoyar para determinar la medida de los lados desconocidos. Veamos cómo se hace. Te apoyas en el ángulo conocido y ves el dato que se te proporciona. Y entonces dices, bueno, para este ángulo se me proporciona este dato. ¿Qué dato es? Pues es el cateto adyacente. Y dices, bueno, ¿qué voy a calcular? Y puedes empezar en este caso por Y o Z. Es indistinto por dónde empezar. Yo elijo calcular Y. Y entonces observo que para este triángulo Y es el cateto opuesto. Entonces digo, tengo como dato cateto adyacente y estoy buscando el cateto opuesto. Y entonces me dirijo a mis razones trigonométricas que ya conozco. ¿Cuál tiene cateto adyacente y cateto opuesto? Observo que es la tangente. Y entonces me apoyo en esa razón trigonométrica y escribo tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El orden me lo determina justamente la definición, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y observo que tengo una estructura como los que habíamos visto en los despejes iniciales. Todo esto fuera A, esta es mi incógnita X y este es B. Y ya vimos que lo único que se hace es que el que divide pasa multiplicando. Y ya lo despejé y ya puedo hacer esta operación y calcular Y. Observa que aquí directamente lo que vas a hacer es tomar tu calculadora y tal como lo tienes escrito aquí en tu cuaderno o en el pizarrón en este caso, lo voy a escribir. Escribo 4 tangente, la calculadora. Si tú escribes 4 e inmediatamente tangente, la calculadora ya sabe que tú tienes o estás realizando una multiplicación tal cual lo escribes. 4 por la tangente
de 36. Y el resultado es 2.90. En este caso y es una distancia, por lo tanto la distancia la estamos midiendo en metros. Y ya determinamos entonces el primer valor. Ahora, el segundo valor lo puedo determinar por teorema de Pitágoras. Porque si te das cuenta, ahora sí ya tengo la medida de los dos lados. Z es una hipotenusa y puedes aplicarlo por el teorema de Pitágoras. Pero como estamos ahorita trabajando con razones trigonométricas, pues vamos a hacer la práctica con Z para razón trigonométrica. Y vuelvo a empezar. Tengo como dato el cateto adyacente y busco la hipotenusa. Entonces, conozco para este ángulo el cateto adyacente y ahora voy a encontrar la hipotenusa. Y es cateto adyacente e hipotenusa. Y busco en dónde se encuentra. Y me doy cuenta que es el coseno. Y escribo. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Observa que a diferencia del ejercicio anterior, ahora la incógnita quedó aquí abajo. Es como si fuera A, B y X en el despeje que di como ejemplo al principio. ¿Qué se hace? Bueno, pues Z que está dividiendo pasa multiplicando al coseno de 36 grados. Dejo al 4 solito del lado derecho. El coseno está multiplicando a Z. Y entonces digo, Z es igual 4 y el coseno pasa dividiendo. Únicamente escribimos en la calculadora 4 entre el coseno de 36. 4.94. Como es una distancia, 4.94 metros. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos la ubicación de los datos y de las incógnitas, como lo estás observando. Pero el procedimiento es justamente el mismo. Empecemos. Para el ángulo que se te proporciona, ahora tienes como dato la hipotenusa. Puedes empezar a calcular X o Y. Repito, es indistinto. Vamos a empezar con la X. Y entonces digo, ¿qué me representa para este ángulo la X? Y observo que me representa el cateto opuesto. Digo hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces busco y resulta que es el seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces ya sé qué función usar. Seno de 51 grados es cateto opuesto X entre hipotenusa 12. Y entonces ahora pues únicamente haces el despeje. 12 que divide pasa multiplicando. Entonces puedes decir X es igual a 12 por el seno de 51 grados. X es igual a 12 por el seno de 51. 9.32. 9.32 metros. Y ya encontraste el valor de X. Vamos ahora con el valor de Y. ¿Qué observo? Bueno, pues para Y lo mismo. Conozco la hipotenusa, pero Y me representa para este ángulo el cateto adyacente. Cateto adyacente e hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica vas a utilizar? Coseno. Y entonces dices,
coseno de 51 grados es cateto adyacente y entre hipotenusa 12. Despejas, 12 que divide pasa multiplicando, entonces ya puedes escribir y es igual a 12 por el coseno de 51 grados. Únicamente lo metes tal y como lo tienes ahí en la calculadora. Dices 12 coseno, ni siquiera es necesario anotar el por, simplemente pones 12 coseno de 51. 12 por coseno de 51. 7.55. Como y es una longitud y estamos trabajando en metros, 7.55 metros. Entonces, bueno, estamos observando cómo manejar las funciones trigonométricas para calcular distancias desconocidas. Como ves, es bastante sencillo. Nos veremos en un próximo video en donde manejaré algunas aplicaciones prácticas de este tipo de conocimiento. Hasta pronto.